Perfecto, Bueno, gracias. retomamos. Retomamos ahora, vamos a hablar de los tipos de Doppler. Cuando hacemos ecografía y empezamos a hacer Doppler, bueno, es como un nuevo mundo que se nos abre, nueva botonería, tenemos que saber las diferencias de los tipos de Doppler que tiene el equipo. El equipo tiene, en realidad, 4 tipos de Doppler. El Doppler continuo, el Doppler pulsado o espectral, el Doppler color, y el Doppler llamado Power Angio o modo amplitud o modo energía. El Doppler continuo, la tecla para activarlo es una tecla que generalmente está con 2 siglas, que es la C y la W, que en inglés significa Continuous Wave. Continuous Wave significa Doppler continuo. Este modo de Doppler, en general en el transductor va a haber 2 cristales, uno que emite sonido en forma ininterrumpida y el segundo cristal es el que recibe los ecos que retornan. No es como les expliqué antes, que el mismo cristal emitía sonido y después se callaba. Eso es más del Doppler pulsado. En el Doppler continuo tenemos 2 cristales y uno emite sonido y el otro recibe. Este tipo de Doppler continuo se utiliza en los aparatos que usan los cirujanos vasculares para detectar los sonidos de las arterias periféricas. También se usa para escuchar los latidos fetales o en el aparatito que se llama monitor fetal. También lo usan los cardiólogos en el transductor cardiológico. El transductor cardiológico es más caro que el resto de los transductores, no solo porque en el equipo hay que poner un software especial, que es el software cardiológico, sino porque el transductor tiene Doppler continuo, que el resto de los transductores no lo tienen. Entonces, si tienen que hacer Doppler continuo, tienen que tener un transductor que lo tenga. Y en general, el transductor que lo tiene es el Doppler, el transductor que usan para cardio y el transductor que usan para transcraniano. El resto de los transductores no tienen Doppler continuo. El Doppler pulsado o espectral, este es el modo Doppler que vamos a utilizar cuando hacemos Doppler vascular periférico. Las siglas o la tecla que tienen que apretar es la PW, que en realidad eso significa Pulse Wave, onda pulsada. Por eso cuando hablamos de Doppler pulsado, es esto que es PW. En este modo, sí tenemos un solo cristal. En realidad tenemos muchos cristales, pero esos cristales son los mismos que emiten sonido y que escuchan. Entonces, esos cristales emiten sonido en pequeños pulsos de sonido llamados con frecuencias de repetición de pulso, y el mismo cristal se calla y recibe los ecos que retornan en los intervalos de silencio. Y ahí es donde podemos trabajar con un PRF alto o un PRF bajo, dependiendo del tipo de flujo que queremos observar. Para arterias de altas velocidades o arterias muy cercanas al transductor, vamos a trabajar con PRFs altos, y para arterias más profundas vamos a trabajar con PRFs bajos. En este esquema que vemos acá abajo, vemos también el esquema de la frecuencia de repetición de pulsos, como el transductor, los cristales emiten sonido el 1% del tiempo y reciben el 99% del tiempo restante. Con esto se fabrica un espectro. Este espectro que estamos viendo acá dibujado representa las velocidades de los eritrocitos en un determinado momento del ciclo cardíaco. Y después vamos a ver que los píxeles son más brillantes cuanto más eritrocitos hay viajando a determinada velocidad, y el píxel es más oscuro, por ejemplo en las zonas negras de la onda, y eso indica que no hay eritrocitos o hay muy pocos eritrocitos viajando a esas velocidades. El Doppler pulsado comparte unidades de procesamiento en la computadora que tiene el ecógrafo, que comparte las unidades de procesamiento con el modo B y con el color. Por eso tenemos que trabajar congelando el modo B y el color para tener un espectro de mejor sensibilidad, de mejor calidad. Por eso, cuando hagamos Doppler, tenemos que trabajar con algo que se llama simultáneo desactivado o triplex desactivado.
Esto se desactiva apretando un botoncito en el ecógrafo que dice triplex o simultáneo, o en algunos equipos también es update. Cuando uno toca esto, ¿qué pasa? El modo B y el color se congelan y queda solamente activo el espectro. Y de esa manera el espectro mejora su calidad. Cuando ustedes quieran tener un buen espectro, traten de fijarse que estén trabajando con el triplex desactivado. ¿Cuándo se usa el triplex activado? Sobre todo para el Doppler venoso de insuficiencia venosa, donde queremos ver que no nos salgamos de la vena cuando hacemos el espectro. O también lo pueden usar en algunos casos en Doppler obstétrico. Pero cuando trabajan con el modo triplex activado, el espectro empieza a ser de mala calidad y a veces no les deja medir cuando hay velocidades muy altas. El otro modo que tenemos que saber manejar es el Doppler color. El Doppler color, como dicen algunos chicos que son de otros países, el Doppler color, en vez del color, nosotros los argentinos le ponemos el acento en la segunda O, aunque no lo tenga, y por ahí los colombianos o los venezolanos se los ponen en la primero. El Doppler color lo que hace es graficar con distintos colores las velocidades medias de los eritrocitos. Entonces, lo pinta de rojo todo lo que se acerca y de azul todo lo que se aleja. Los colores se representan en una escala que está al costado. Esa escala tiene un numerito arriba y abajo. Ese número es lo que llamamos el límite de Nyquist, y ese número se puede modificar a voluntad del operador. El operador lo puede subir o bajar moviendo la tecla escala o PRF. Y en general vamos a tratar de trabajar con este límite de Nyquist alto cuando vamos a valorar arterias de altas velocidades, por ejemplo las carótidas, las femorales, la aorta, la renal. Vamos a trabajar por ahí con el límite de Nyquist o escala más bajo para arterias de menores velocidades. Por ejemplo, cuando queremos hacer un Doppler de testículo o un Doppler de tiroides, o queremos evaluar una arteria distal como la radial o la cubital o las tibiales. El tema es que la escala la tenemos que aprender a manejar bien, porque si la manejamos mal, lo que nos va a pasar es que va a aparecer el aliasing. Ven que en la imagen de arriba yo tengo la carótida común con una escala de 45. El límite de Nyquist está en 45 porque la velocidad sistólica habitual de una carótida está alrededor de 80 a 120. Y la mitad es 40 o 50 o 60. Por lo tanto, el límite de Nyquist va a estar en la mitad de la velocidad de pico sistólico que esperamos encontrar en esa arteria. Si yo manejo mal la escala y el límite de Nyquist lo pongo en 6, que es mucho más bajo de lo que debería, ¿qué va a pasar? La arteria carótida va a verse saturada con velocidades muy altas, mucho más altas de lo que yo le estoy indicando al equipo que tiene que medir. Entonces va a aparecer este mosaico de color, donde veo colores amarillos, rojos, azules, celestes, verdes, y toda la separación entre el rojo y el azul pasa a través de colores altos, de las frecuencias más altas, como es el amarillo o el celeste. A veces pasan a través del blanco. Al lado de la escala de color tenemos una segunda barra que está en escala de grises. Esto es lo que llamamos la prioridad que tiene el equipo del color. En este seteo vemos que le damos más prioridad al rojo que a los azules. Por eso vemos algo de azul, pero no con la misma intensidad que vemos los rojos. Entonces, en estas dos imágenes, la correcta es la de arriba. La imagen de abajo es un aliasing falso, un aliasing artefacto, un artefacto que lo que me está indicando es que yo puse mal la escala.
Entonces, para trabajar en Doppler color, tenemos que aprender a poner bien las escalas. Y las escalas que vamos a utilizar son escalas altas de aproximadamente 40 o 50 para arterias de altas velocidades. Quizás para arterias más pequeñas, como la poplitea o las tibiales, podemos usar, o la vertebral, podemos usar una escala de 20, de 30, en vez de 40 o 50. Y para las venas, vamos a usar escalas de color de 10 o menos. Y de esa manera vamos a poder trabajar con la información que nos da el Doppler color para analizar las velocidades de manera visual. Vamos a ver un ejemplo de esto. Recuerden que esta línea, esta barra de color, tiene un número arriba que se llama límite de Nyquist. También tiene una línea media que tiene que estar en la mitad y no desplazada hacia arriba o hacia abajo. Acá tenemos la línea de base del color. Esta línea de base, recuerden que tiene que estar en la mitad. Si yo la desplazo hacia abajo, la desplazo hacia arriba, voy a tener alteraciones en el color que no me van a permitir interpretar bien la información del color, así que traten de no mover esa línea de base. Cuando muevan la línea de base, que sea solo la del espectro. Y ahí va a aparecer entonces el aliasing. El aliasing ocurre cuando la frecuencia o la velocidad que nos está detectando el ecógrafo del vaso es mucho más alta que la que yo le dije al equipo que tenía que medir. El límite de Nyquist o escala, yo se lo impongo al equipo y le digo, bueno, medime con estos colores velocidades de 10 centímetros por segundo. Y el equipo de repente, en vez de recibir una velocidad de 10, recibe una velocidad de 100. Y entonces se satura y pinta los colores de cualquier manera, y eso es lo que se llama aliasing. El aliasing se ve en el Doppler color, pero también se ve en el espectro. En el espectro, cuando el pico del espectro no se ve y está cortado y aparece abajo, esto también se llama aliasing, y esto se llama aliasing espectral. En general, el aliasing se observa con Doppler color y pulsado, muestra sitios de altas velocidades, y es una señal de estenosis y de fístulas. Ahí María Sol me está diciendo que recién ahora lo entendí después de muchas veces. Bueno, me alegro. Espero que este concepto también quede claro, porque este concepto es fundamental para trabajar en la práctica. El trabajar con la escala de color, adaptándonos al vaso que tenemos que evaluar. Si es un vaso de velocidades altas, como la carótida o la aorta o la renal, usamos escalas de color altas. ¿De cuánto? De 40 o 50. Les pregunto yo a ustedes, para arterias de altas velocidades, ¿de cuánto es la escala de color que tenemos que usar? Ustedes me tienen que contestar de 40 o 50. Si voy a trabajar con arterias de menor velocidad como la poplitea, la vertebral, las tibiales, la radial, la cubital, que son arterias más chiquitas con un poco de velocidad más baja, voy a bajar la escala, pero ¿a cuánto? Y a 20, a 10, 20, o a 20, a 30, por ahí. Cuando voy a trabajar con venas, ahí la velocidad, la escala la voy a bajar a 10 o menos. Para ver flujos parenquimatosos, por ejemplo, en un testículo, en una tiroides, la escala de color tiene que estar bien baja, pero no tan baja como 3 o 5, sino entre 5 y 10, porque si la bajan demasiado van a tener también mucho artefacto. Entonces trabajen con escalas de 5 a 10 para los parénquimas. Y lo que sí tienen que bajar es el filtro del color. El filtro del color va a estar alto para filtrar velocidades bajas, y ustedes no tienen que trabajar filtrando. Ustedes traten de poner el filtro del color lo más bajo posible. Acá Una volvemos a... pregunta, el aliasing. Sí, ¿El aliasing puede ser fisiológico, por ejemplo, en el bulbo carotidio, y no indica una fístula o una estenosis? no. Lo que vos ves en el bulbo carotídeo, que ya se los voy a mostrar más adelante, es cambio de dirección, no es aliasing. El Ah, está, aliasing porque es cuando la velocidad es tan alta que supera lo que vos le pusiste para medir, y el viraje del color se hace a través de los colores claros, como el blanco, el amarillo, el verde, el celeste. Mientras que cuando es cambio de dirección, el viraje del color del rojo al azul se hacen a través del negro. Y lo que vos ves en el bulbo carotídeo es viraje de dirección, no es aliasing. perfecto. El aliasing Ah, es esto.
Sí, el aliasing es lo que estás viendo en pantalla. Por ejemplo, en una carótida que yo le puse una escala o un límite de Nyquist demasiado bajo para la arteria que estoy evaluando, y entonces me aparece una saturación del color por exceso de velocidades. Bien. ¿Está bien? O sea que siempre que veas aliasing por un ángulo normal y una frecuencia normal para el vaso que estás insonando, es patológico. Si manejaste bien los parámetros técnicos. Ahí está. Si vos manejaste Ah, bien los parámetros técnicos, no tenés por qué ver aliasing. Y si vos ves aliasing, es porque tenemos velocidades más altas y hay una estenosis o hay una fístula. perfecto. ¿Está bien? Con respecto al, Perfecto. con respecto al filtro de color, me está preguntando Carolina Vázquez, hay varios filtros. El filtro se llama filtro de pared. Y en el color tenemos un filtro de pared para el color. Y para el espectro tenemos un filtro de pared para el espectro, que lo conocen muy bien los cardiólogos, porque el filtro de pared lo que hace es filtrar el movimiento de la pared cardíaca. Nosotros en Doppler vascular tenemos que bajar los filtros, no trabajamos con filtros altos. Entonces siempre para el color, sobre todo cuando trabajen en parénquimas de baja velocidad, tienen que bajar el filtro de color, porque si no, si lo dejan alto, no van a ver los flujos porque está el filtro alto. En el espectro, ya les voy a mostrar más adelante cómo actúa el filtro de pared, pero en el color tiene filtros y hay que bajarlos. ¿Alguna otra pregunta? Estos conceptos que estamos viendo son muy importantes. ¿De dónde se saca el filtro? En general hay una tecla que dice filter o filtro, y en general hay un filtro, cuando ustedes activan el Doppler color y tocan la tecla filtro, esa tecla va a funcionar para el Doppler color. Cuando ustedes activan el espectro y tocan la misma tecla del filtro, ahora esa tecla va a funcionar como filtro del espectro. Entonces, la misma tecla funciona para distintas cosas dependiendo del modo que está activo. Y para bajarlo, lo que hacen es bajar la teclita, o a veces hay un número. Pueden ver en pantalla acá, por ejemplo, dice F1. ¿Ven que en los numeritos de acá arriba dice F1? Eso significa que estoy trabajando con un filtro de 1. Podría bajarlo a 0 si quiero. En este equipo, que es un Madison, una Cubix, teníamos 4 filtros, F0, F1, F2 y F3. Pero en otros equipos el filtro va a estar en alto, medio o bajo. En otros equipos me lo va a representar con un número de megahertz. En algunos equipos va a decir, por ejemplo, filtro de 280 megahertz. Yo tengo que tratar de bajarlo por lo menos a 50 megahertz. ¿Está bien? Seguimos adelante. En esta foto que estamos viendo, concretamente es mi carótida. Esta carótida vemos que yo la estoy evaluando mal. ¿Por qué? Porque a propósito le puse una escala de 6. Y yo sé que las carótidas no se evalúan con una escala de color de 6. Tiene que ser una escala de 40 o 50. ¿Está bien? Se los voy a volver a preguntar. ¿De cuánto es la escala para carótidas? De 40 o 50. ¿Sí? Entonces, acá manejé mal la escala, por eso estoy viendo aliasing. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir el límite de Nyquist o escala o PRF. Subo el límite de Nyquist y lo llevo a ¿cuánto? ¿Alguien que me 40, responda? 50. Gracias. 40-50. Vamos, 40, ahí va. 50. Vamos, muy bien. A 40 o 50. Entonces lo subo entre 40 y 50, ¿y qué pasó con la carótida? Anímense, vamos. ¿Qué le pasó? Se ve normal. Se ve bien. normal, ya no tiene aliasing. Eso es lo que yo pretendo. Yo pretendo ver el color uniforme, este color rojo que no tenga demasiado naranja y amarillo, que se vea como un color que rellena de pared a pared y que es parejo, ¿sí? Y que no tiene amarillos, ni azules, ni celestes. Si yo veo así, yo ya sé que esta arteria es normal y que las velocidades dentro de esta arteria van a ser las habituales. ¿Qué pasa si yo con esta escala veo aliasing? Hay una estenosis Tiene velocidades proximal. Una aumentadas. trombosis.
Sobre el límite. No, trombosis no. Estenosis proximal. No, estenosis, esperen. Lo que voy a ver, si hubiera aliasing, es que estoy en presencia de más velocidad de la que debería haber. Y eso puede deberse a que hay una estenosis o que hay una fístula. ¿Está bien? Y es una estenosis en el lugar, porque estoy viendo aliasing y las velocidades aumentan en el lugar de la estenosis, no en el sector proximal. ¿Está bien? Entonces, el aliasing, cuando yo utilizo bien la escala, me indica que hay velocidades patológicas. O también puede ser que haya un hiperflujo, como en el caso de las fístulas. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Esta es una arteria poplitea. En esta arteria poplitea yo le puse la escala en 40 o 50, la podría haber bajado un poco, le podría haber puesto 20, 30, pero no necesité bajarla tanto. ¿Por qué? Porque a 40 o 50 yo ya veo que la luz tiene ¿qué? ¿Qué tiene acá adentro? ¿Tiene? Tiene aliasing. Entonces, también estoy viendo que el vaso no rellena de pared a pared. Veo que tendría que llenar desde acá hasta acá. Y en realidad está teniendo un defecto de relleno, una estrechez de la luz. Y dentro de esa estrechez estoy viendo que hay aliasing. Esto es un signo de que ahí hay una estenosis. Entonces, el Doppler color ya me está diciendo que acá hay velocidades más altas de las que debería haber, y aparte estoy viendo que el vaso no rellena de pared a pared. Entonces, estoy en presencia de una estenosis. Después voy a aplicar el espectro y voy a medir las velocidades para calcular de cuánto es esta estenosis. Pero yo ya con el Doppler color pude adivinar que ahí hay patología. ¿Está bien? Ok, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió este concepto? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? Bueno. Vos cuando estás insonando esta arteria, por ejemplo, Sí. estás solamente con Doppler color, pero ya también le pusiste el ángulo de 60. No, acá no hay ángulo. Acá lo que pasó es que vos ves el Solamente cajón. Doppler. Acá es Doppler color. Y el Doppler color también tiene ángulo, pero vos lo manejás con este cajón. El cajón de color, fíjate que está como inclinado en forma trapezoidal hacia la izquierda. ¿Sí? Este cajón de color se mueve, generalmente puede estar derecho o se puede inclinar con dos inclinaciones para un lado o dos inclinaciones para el otro. Esta inclinación es lo que hace que el haz de ultrasonido entre torcido al tejido. Y eso me facilita la colocación del ángulo. Pero el ángulo lo voy a necesitar cuando haga el espectro, no en el color. El color igual tiene algo de influencia en el ángulo, por eso yo el steering lo estoy poniendo hacia un costado o hacia el otro, ¿sí? Para que me pinte mejor el color. Ahora vamos a trabajar justamente, las diapositivas que siguen justo hablan de eso. Bien. Ahí me pidió Carolina Vázquez que repita. Carolina, cuando voy a ir a volver para unas diapositivas para arriba. Si yo uso en la carótida una escala muy baja, que no es la correcta, veo aliasing siempre. Y yo no quiero ver aliasing siempre, lo quiero ver solamente cuando hay patología. Entonces, ¿qué hago? Voy a trabajar con escalas más altas. Para las carótidas o para las femorales o para la aorta, voy a tener que trabajar con escalas de 40 o 50, ¿para qué? Para que el color no muestre aliasing. Y solamente se ve aliasing cuando hay estenosis o fístulas. Entonces, te muestro un ejemplo donde vemos acá una arteria poplitea, donde no tendría que haber aliasing. Yo estoy usando una escala alta, y con esta escala, el rojo, tendría que verse todo rojo. Y no estoy viendo todo rojo, estoy viendo que hay azul, que hay amarillo, que hay verde. Eso me indica que esto es mosaico de color, es aliasing. Y ese aliasing me está revelando patología. Me está diciendo que acá hay una estrechez de la luz y que hay más velocidad de la que debería haber. Por lo tanto, estoy en presencia de una estenosis. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, sigo. El aliasing les dije que también puede ser espectral. ¿Cómo puedo hacer para corregir el aliasing espectral?
Si veo que la onda no se ve el pico y el pico aparece abajo, lo que puedo hacer es, por un lado, bajar la línea de base. Si bajo la línea de base, vemos acá abajo cómo se corrige el espectro, pero a veces no alcanza con eso. Lo primero que hago siempre es bajar la línea de base, pero si no alcanza, lo que puedo hacer es subir el PRF, levantar esta escala que estoy teniendo acá al costado, en vez de ponerla en 33, la voy a subir a más, a 50, a 100, cosa que me entre la onda. Y otra opción, que en realidad yo nunca la utilizo y creo que nadie la utiliza, es cambiar a otro transductor de menor frecuencia, ¿sí? Pero esta opción raramente se utiliza. Así que en general con las dos primeras opciones nos arreglamos. Marina Araujo me dice que hay interferencia en el audio. Les pido a los que tengan activos por ahí el micrófono que lo desactiven cuando no lo usan. Y Marina, también a veces pasa que hay algunas interferencias cuando usas el teléfono. No sé si estás usando el teléfono o si a veces si hay dos personas conectadas con computadoras en la misma sala, también a veces se hacen interferencia entre ellas. Así que traten de trabajar lejos de otros instrumentos, lejos de otros aparatos. Acá tenemos una imagen donde vemos que tenemos el modo B, el color, por ahí no quedó pintada la arteria porque justo agarramos el flujo en diástole, que por ahí no pinta, y vemos el espectro. ¿El espectro qué le pasa al espectro? No tiene pico. El pico está cortado y aparece acá abajo. Esto se llama aliasing espectral. ¿Y cómo lo corrijo al aliasing espectral? Ya les dije, una estrategia es bajar la línea de base. Al bajar la línea de base, por ahí ya la onda entra, pero también le puedo aumentar el PRF o escala o velocidad. Y con eso hago que la onda se represente y entre en el espacio que tengo para representarla. En el equipo tienen que aprender a encontrar algunos botones que son básicos, ¿sí? Tienen que encontrar el botón que se llama escala, también puede llamarse PRF o velocidad. Tienen otro botón que es el filtro. El filtro se puede usar para el Doppler color, también se puede usar para el espectro, ¿sí? También hay otro botón o alguna tecla que se llama prioridad. Esta tecla no la tocamos mucho, pero cuando ponemos el Doppler color frente al modo B, a veces le damos más prioridad al color para que pinte mejor. Y entonces la computadora recibe e interpreta mejor los datos que vienen del Doppler color que los que vienen del modo B. Otra tecla que tenemos que saber encontrar es la tecla de la línea de base, la tecla del ángulo. Otra tecla que es muy importante es una tecla que se llama Sample Volume, o volumen de muestra en español, o también en algunos equipos se llama Gate Size, tamaño de puerta. Gate es puerta y size es tamaño, Gate Size. Este volumen, sample volume o volumen de muestra, ya les voy a explicar para qué sirve, pero cuando uno hace un espectro, en el haz de ultrasonido que está representado con esta línea de puntos, hay dos líneas. Esas dos líneas paralelas, eso es el volumen de muestra. Y hay que tratar de dejarlo chiquito y que esté ubicado en el centro del vaso. De esa manera vamos a poder hacerle el espectro a los eritrocitos que viajan por el centro del vaso. Y evitamos la turbulencia de los eritrocitos que rebotan contra las paredes del vaso. Así que el sample volume tiene que estar chiquito y en el centro del vaso. Solamente lo vamos a agrandar. Habitualmente se usa en un tamaño de 0,4, 0,5 milímetros. A veces lo tenemos que ampliar cuando la arteria se mueve mucho. Si el paciente respira o tenemos un estudio de Doppler abdominal donde la arteria se mueve mucho, quizás ahí tengamos que ampliar un poco el volumen de muestra. Pero sabemos que si lo ampliamos, vamos a obtener un espectro más desprolijo. ¿Por qué? Porque vamos a estar midiendo las velocidades de los eritrocitos que están cerca de la pared del vaso. Otra tecla que tenemos que saber encontrar es la tecla del steering, o de la manera de inclinar el cajón de color de un costado o del otro. Eso se llama
steer o steering, y esa tecla la tienen que encontrar sí o sí. La pueden encontrar como STR, lo pueden encontrar como inclinación, depende si está traducido o no. El ángulo, a veces tienen una tecla que mueve ángulo a ángulo, de 0 a 1, 1 a 2, y a veces les lleva mucho tiempo eso, el estar moviendo el ángulo grado a grado. A veces hay equipos más modernos que tienen una tecla que se llama ángulo rápido. Apretan esa tecla y lo que van a hacer es pasar del ángulo 0 a el ángulo más 60, y si la vuelven a apretar al ángulo menos 60. Y así la siguen apretando y van a ir variando del 0 al más 60 o al menos 60. El más 60 o el menos 60 lo que tienen que hacer es respetar el eje del flujo dentro del vaso. No importa si está en más o en menos 60, pero tiene que estar en 60. Y finalmente la tecla invertir. La tecla invertir es para dar vuelta el espectro. Cuando el espectro está para abajo, lo ponen para arriba, que es como tiene que ir. También les sirve para invertir el color. Cuando el color le está cambiado y el azul está arriba y el rojo abajo, lo pueden dar vuelta o al revés, según lo que necesiten. Con respecto al steering, es una manera de inclinar el cajón de color. En general tienen varias posiciones para un costado y varias posiciones para el otro. Los equipos más de mayor gama, los equipos más caros, suelen traer hasta 3 inclinaciones laterales de cada lado. Hay equipos por ahí de menor gama que suelen dar hasta 1 o 2. Pregúntenle al fabricante del equipo que ustedes manejan o al que les vende los equipos cuántas inclinaciones laterales tiene el steering del equipo. En general debe tener mínimamente una de 10 grados y una de 20. Equipos más modernos traen una inclinación máxima de 30 grados lateral, que es muy buena cuando hay dificultades técnicas para poner el ángulo. Pero no es ultra necesaria. Pueden trabajar igual con inclinaciones de 20 y lo que habitualmente usamos es 20 grados. Recuerden que el vaso tiene que estar inclinado en pantalla para poder colocar mejor el ángulo, y el cajón de color siempre tiene que estar inclinado en el mismo sentido que está inclinado el vaso en la pantalla. Nunca tiene que quedar en X. O sea que si el vaso está dispuesto de esta manera, el cajón no tiene que estar en X. Siempre tiene que acompañar la inclinación del vaso en la pantalla. Acá tienen un ejemplo. Esta es una carótida común. Y vemos que el cajón de color está inclinado de manera opuesta a cómo está el vaso en la pantalla. Está en X. Por lo tanto, el color no pinta bien dentro del vaso. Entonces, ¿qué hago para mejorarlo? Voy a poner el cajón primero derecho y ahora pinta un poco mejor, pero no es la manera ideal. Cuando cambio a la inclinación que se corresponde con el mismo eje que está inclinado el vaso en la pantalla, ahí el color mejora y ahora el vaso rellena bien. Este es un elemento que ustedes cuando presentan las imágenes no prestan atención, pero es la clave que ustedes tienen que tener para que el color se vea uniforme, que el vaso rellene de pared a pared. Y a veces me dicen, yo pongo el color y el color no pinta el vaso. Bueno, ahí tienen varias cosas para corregir. Por un lado, el filtro de color. Por un otro lado, la escala del color, el límite de Nyquist. Y por último, el steering, que realmente acompañe la dirección del vaso en la pantalla. El cajón de color también tiene un tamaño, lo pueden agrandar para ver más o achicar. No les conviene agrandarlo demasiado, porque en cuanto lo agrandan demasiado, la imagen se pone lenta y el Doppler color no pinta bien. ¿Por qué? Porque es tanta la información que tiene que manejar la computadora que no da abasto y se pone lenta. Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de achicar el cajón de color a la zona de interés, a la zona donde ustedes necesitan saber si hay flujo o no. Entonces, trabajen con el cajón de color chico. El filtro de color también se puede aplicar al color. Y cuando el filtro está muy alto, va a haber zonas del color que no van a pintar. ¿Qué zonas? Donde haya velocidades más bajas. Entonces el vaso no va a rellenar de pared a pared. ¿Por qué? Porque va a parecer que hay placas ateromatosas en la pared y en realidad lo que está pasando es que tengo el filtro demasiado alto.
Cuando yo pongo el filtro demasiado bajo, también puede pasar que parte del Doppler color sobrepase la pared. Yo no encuentro demasiado problema en que pase esto, porque cuando uso el filtro bajo lo que veo es por ahí que el vaso llena de pared a pared. A lo sumo me pierdo alguna pequeña placa anecoica, pero traten de regular el filtro, a ver en el equipo que ustedes trabajen cuál es el mejor filtro para el color que les permita trabajar con confianza. ¿Alguna pregunta de Doppler color? Creo que estamos bien. Perfecto, se entendió clarito. Bueno, les voy a hablar ahora del otro modo de Doppler que se llama Power Angio. Este modo también le dicen, el Power Angio es un nombre comercial creo que de General Electric, por eso en algunos equipos no lo van a encontrar como Power Angio, sino como modo energía, modo amplitud o simplemente angio. La tecla dice angio, dice power, o dice energía o amplitud. Es un botón que a veces está en el teclado, a veces dentro del Doppler color tienen que entrar y seleccionar que lo que quieren es en vez de color, quieren power. Y el modo power es esto que están viendo. En general tiene un solo color, que es rojo, naranja o amarillo, una sola gama, no tiene azul. ¿Sí? Esto en los equipos más antiguos. En los equipos más modernos, el Power Angio ya está trayendo azul también y dirección de flujo. Acá tenemos, por ejemplo, un modo color donde vemos la salida del tronco celíaco y la aorta. Fíjense que hay mucho aliasing y que la construcción anatómica de la arteria es bastante mala. Si yo le pongo Power Angio, la construcción anatómica del vaso es mucho más linda y me da una imagen como más continua del vaso, porque no interesa tanto la dirección. También el modo amplitud o energía se puede usar para estudiar los parénquimas. En este caso estamos viendo un vaso con un infarto esplénico que tiene esta imagen triangular, y vemos una zona donde no hay Doppler Power Angio y por fuera sí lo hay. Cuando uno estudia el parénquima de la tiroides, de un testículo, del vaso, de una lesión hepática, algún nódulo hepático que queremos saber si tiene o no flujo, es bueno ponerle el Power Angio. No trabaja con velocidad, sino que trabaja con la amplitud de la onda de sonido de vuelta. Permite imágenes más continuas de los vasos, es más sensible a estados de flujo lento y débil. El ángulo no interesa mucho como en el Doppler color, por eso no tenemos el steering, pero tiene algunas desventajas. En los equipos más antiguos no informa dirección del flujo, aunque en los equipos más modernos ya trae la discriminación de dirección. La imagen tiene una construcción lenta y eso hace que por momentos tengamos como un artefacto que se llama llamarada o artefacto flash, que nos puede parecer que en realidad hay flujo y en realidad lo que hay es movimiento de los tejidos sin necesidad de que sean realmente flujos arteriales o venosos. Acá tenemos un ejemplo de un ovario con un quiste. Con el Doppler color vemos que en el tabique o en la pared del quiste casi no hay flujo, hay muy poquito acá en esta zona. Pero cuando le ponemos Power Angio vemos que por ahí hay más cantidad de vasos. Por eso para estudiar los flujos lentos tenemos que tratar de usar el Power Angio. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso es un absceso y vemos toda la periferia del absceso y el trayecto fistuloso que tiene el absceso, cómo queda demarcado con el Doppler color y cómo con el Power Angio se ve mucho más. Entonces, los estados de flujos lentos, la construcción anatómica de los vasos conviene por ahí hacerla a veces con el Power Angio. Entonces, hasta ahora lo que hablamos, ¿cómo setear el Doppler color? Para ver vasos grandes o de altas velocidades, recuerden que hay que usar el límite de Nyquist o escala o PRF alto. ¿De cuánto? De 40 o 50. El filtro de color bajo. Y lo que no hay que tocar es la ganancia. La ganancia del color, que eso lo tienen en la tecla redonda, cuando activan el color, van a ver que esa tecla se puede girar y le pueden dar más ganancia o menos ganancia. Es a las 11, perdón.
Bueno, no sé, es a las 11, Aitana. Ah, son las 11. Sí, prende. Perdón, tengo a mi hija. Entonces, denme un segundito, por favor. ¿Podés ir abajo con eso? Porque yo estoy acá y no puedo estar escuchándote a vos. ¿Dale? Bueno. Mil disculpas. Entonces, la ganancia de color tiene que estar en una ganancia media. La ruedita de la ganancia del color, ustedes la tienen que mover y la llevan al máximo, y una vez que lo llevan al máximo, en pantalla van a ver que hay unas letritas, una de las letritas es la G de ganancia, y ese número aumenta o baja de acuerdo a cuando ustedes mueven la ruedita. Traten de llevarla al máximo, y después, una vez que la llevaron al máximo, se fijan el número y lo vuelven a la mitad. Si el número final, el número total es 100, lo dejan en 50. Si el número total es 70, lo dejan en 35. Entonces, la ganancia color tiene que estar en un valor medio. Ese valor medio lo dejan así, no lo vuelven a tocar. A menos que estén valorando un testículo y no pinte, ahí le pueden dar un poquito más a la ganancia. Pero para vasos de altas velocidades como las carótidas no hace falta tocarla. Para vasos pequeños, parenquimatosos o de bajas velocidades, recuerden que hay que usar escalas o PRFs de color más bajos, de 5 a 10, el filtro de color bajo y la ganancia color media. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos el modo B, el color. Fíjense que la escala o límite de Nyquist está en 48, ¿sí? Entre 40 y 50. Con eso el color vemos que rellena de pared a pared y tenemos un rojo uniforme. ¿Eso qué nos dice? Que las velocidades dentro del vaso son normales. No tengo estenosis seguramente, ¿está bien? También vemos acá las de ultrasonido, cómo ingresa torcido. ¿Por qué? Porque tengo el cajón de color inclinado hacia un costado. Ese cajón de color está inclinado acorde a la dirección del vaso, no está en X. Eso es lo que tienen que hacer para que el color pinte bien. También vemos acá en el haz de ultrasonido dos líneas. Esto es el volumen de muestra. Y también vemos una tercera línea más larga, que es el ángulo. En estas siglas o letritas chiquititas que tenemos a un costado y que nunca miramos, ahí tenemos mucha información técnica que tenemos que revisar. Por ejemplo, ¿qué transductor estoy usando? Un lineal de 11 MHz. De 4 a 11 varía este. Tengo una armónica puesta diferencial. Tengo una velocidad de 17 frames per second, de cuadros por segundo. Tengo la ganancia del modo B y el rango dinámico del modo B. Tengo también el filtro de color en 4, la ganancia de color en 32. No, perdón, esto no es el filtro de color, esto es el filtro de color, la F. La F3 es un filtro de color de 3. Quizás en este equipo, que es un equipo muy moderno, no hace falta bajarle tanto el filtro de color. En equipos más antiguos, por ahí sí. También vemos que está la información del volumen de muestra. El volumen de muestra está en 2 milímetros, perdón, y 60 grados en el ángulo. Y esta profundidad, que es donde estamos tomando el espectro a 1.9 centímetros. Construimos el espectro de esta carótida común y medimos el pico sistólico y la velocidad de fin de diástole. Acá tenemos un Doppler abdominal. Estamos viendo la aorta. Les pregunto, ¿por qué la aorta no pinta? ¿Tiene un trombo? Por el ángulo a 90 grados. Muy bien. No pinta porque estamos a 90 grados y también porque estamos haciendo un corte transversal de la arteria. Y el Doppler color no se lleva bien con los cortes transversales, porque no entiende bien el equipo si la sangre se acerca o se aleja. El Doppler color se lleva bien con los cortes longitudinales, ¿sí? Y lo que estamos viendo a los costados de la aorta, esto de un lado y del otro, son las arterias renales.
¿Alguno me puede decir si la sangre en esas arterias renales se está acercando o alejando del transductor? Se aleja, ¿Por qué? porque la escala está azul arriba y rojo abajo. Muy bien, excelente. Entonces, la barra de color que tenemos al costado nos dice que lo azul se acerca al transductor y lo rojo se aleja del transductor. O sea que a propósito yo lo di vuelta, ¿para qué? Para que las arterias renales, que era lo que yo quería demostrar, el flujo, se vieran rojas. ¿Está bien? Pero en realidad, por más que se ven rojas, la sangre se está alejando del transductor porque a propósito está invertido. ¿Está bien? La sangre está saliendo de la aorta hacia los riñones por las arterias renales. Y quizás una crítica que ustedes me pueden hacer en esta imagen es que tengo un exceso de ganancia de color. Por eso la arteria se ve tan gruesa y tan irregular. Quizás para mejorar, mejorar el trayecto de la arteria podría haber bajado la ganancia de color. Acá tenemos la vejiga. Dentro de esta vejiga estamos viendo como una formación polipoidea que crece de manera exofítica en esta luz de la vejiga. Yo quiero saber si esta estructura es un coágulo, que sería lo que se llama un molde hemático, o quiero ver si esta estructura está vascularizada. Le pongo Doppler color y estoy viendo que tiene flujo adentro. Estos flujos que estoy viendo ahí adentro, ¿es un artefacto o son vasos? Para mí son vasos. Para mí también. Yo he bajado la escala, fíjense que he utilizado una escala de color de 12, ¿sí? Y no estoy viendo artefacto en las partes externas de esta masa. No estoy viendo artefacto acá, acá. Simplemente veo dentro de la masa flujo. Para asegurarme que realmente sean flujos, también le puedo hacer un espectro, ¿sí? Pero parecen ser vasos. Obviamente, para detectar este tipo de flujos tuve que bajar la escala y el filtro de color. Acá tenemos el vaso, un vaso con esplenomegalia, y vemos unas lesiones triangulares acá, y tiene otra en otro lado. Estos eran infartos esplénicos, y vemos que con Power Angio, también el Power Angio tiene escala. A veces tienen que bajarle la escala, no mucho, y también tiene filtro y ganancia el Power Angio, así que traten de trabajar con eso también de la manera similar a lo que trabajan con el color. Acá tenemos un asa intestinal y al lado del asa intestinal vemos un divertículo complicado. Esto es una diverticulitis. Y vemos como normalmente las asas intestinales no tienen que tener flujo, pero acá sí, esta asa intestinal está teniendo vascularización. Y el divertículo también nos muestra un artefacto de color que se llama artefacto de centelleo. Uso escalas bajas para ver esto. Si yo uso la escala alta, nunca podría ver los flujos de esta asa intestinal que está inflamada. Así que dependiendo de lo que yo quiera hacer, voy a trabajar con escalas bajas o con escalas altas. Acá tengo un nódulo tiroide, de la tiroides, el lóbulo derecho, y veo un nódulo. Este nódulo quiero saber si está o no vascularizado. Le pongo Doppler color y fíjense que con una escala baja, fíjense que tiene flujos periféricos y también tiene flujos centrales abundantes, ¿sí? Para lograr esta imagen yo tuve que trabajar con una escala entre 5 y 10. Si yo le hubiera puesto una escala de 20, de 30, de 40, no puedo ver estos flujos parenquimatosos. Otra herramienta que tenemos en algunos equipos es lo que se llama la vista doble, vista gemelo, Twin View, ¿sí? En realidad es una imagen en modo B y al lado la imagen en modo B con color simultáneas, que trabajan las dos al mismo tiempo, que me permite hacer que el Doppler color a veces me tapa parte de la imagen, y a veces si yo utilizo esta vista, puedo ver el modo B, pero también puedo ver qué pasa con el Doppler color al mismo tiempo. Yo lo utilizo bastante. Esto que estamos viendo en pantalla es una fístula arteriovenosa de diálisis, y fíjense que las fístulas tienen altos flujos. Por lo tanto, fíjense en la escala de color que estoy usando de 76, y a pesar de eso tengo aliasing.
Este aliasing me está hablando de que hay altas velocidades dentro de la fístula que son esperables, no son patológicas. Las fístulas tienen altas velocidades y suelen tener aliasing a pesar de que yo le levanto la escala de color a valores muy altos. Otra herramienta que traen algunos ecógrafos es lo que se llama el V-Flow, o en algunos equipos se llama Dynamic Flow o CDF. Esto es un modo donde capturamos movimiento con el modo B y a veces hace que la imagen en modo B se vea así, como moteado. Todo lo que se mueve se va a ver como si estuviera moteado, como si fuera un humo, pero en realidad no es algo que se ve así normalmente en el modo B, sino que yo activo el V-Flow y se ve así. En algunos equipos le han puesto color, unos colores que son más bien rosa o violeta, la marca Canon o Toshiba lo trae así, se llama Dynamic Flow, y es lo mismo que el V-Flow de General Electric, pero solamente que le han puesto color. Y parece un Doppler color con violeta y rosa, pero en realidad no es lo mismo, es lo mismo, perdón. Esto se puede usar para ver a veces los contornos de la luz arterial, para ver una placa aterosclerótica, para ver si está ulcerada, para ver el borde de la placa, o ver si hay una disección. Otra aplicación que hay nueva es la aplicación para la microvasculatura, que sobre todo la marca Toshiba o Canon la está diseñando, que parece como si fuera una imagen con contraste ecográfico. Se utiliza mucho para Doppler renal o para los flujos parenquimatosos. Hay que comprarla aparte y es un software aparte, pero la verdad que yo no la tengo todavía y estoy con ganas de que me la pongan. De que le pongan a mi equipo esto, porque realmente es una aplicación muy valiosa. Otra cosa que nos dicen los que venden los ecógrafos, que dice, este equipo tiene armónica. ¿Qué es eso? No es que el equipo trae una armónica para que toquemos entre paciente y paciente o cuando no vienen los pacientes. En realidad es un diseño, una herramienta que le permite al equipo como captar mejor los ecos que retornan de los tejidos. Lo que hace es realzar todos los ecos que retornan a la misma frecuencia que el transductor emite el sonido, y también a múltiplos de esa frecuencia. Esto es algo técnico que no interesa mucho, pero la armónica sirve para mejorar la resolución de los contrastes, reduce artefactos de los tejidos blandos, nos marca mejor las diferencias entre la luz arterial y la pared, nos muestra mejor las características de una placa aterosclerótica. En la tiroides nos muestra a veces mejor las características ecográficas de los nódulos, los bordes, ¿sí? Las diferencias entre un tejido y otro. Acá tenemos un ejemplo de una imagen sin armónica de una placa aterosclerótica que no se ve muy bien en esta carótida interna. Si yo le prendo la armónica, ahora veo mejor por ahí el borde y la definición, y si le pongo Doppler color ahora veo mejor sobre todo lo que pasaba acá abajo, si esto era una úlcera o no. Cuando le prendo el Doppler y la armónica veo que no era una úlcera, sino que era una calcificación. Acá tenemos una arteria ilíaca y parecía verse como un tabique dentro de la luz, que parecía una disección. Le ponemos la armónica y se ve mejor el tabique. Entonces aprendan a usar la armónica. Y acá vamos a tener un pequeño descanso de 10 minutos para poder ir al baño, o no sé, volver a llenar el termo del mate, lo que necesiten, y de paso para aflojar un poco las neuronas. Así que les voy a dar un pequeño descanso y en 10 minutos retomamos. Son las 11:15, más o menos a las 11:20, 11:25 retomamos.